noches, bienvenidos a los profesionales en Canal 4 Televisión. Hoy vamos a tener con nosotros a un profesional algo atípico porque es una persona, un intelectual polivalente que hace de todo un poco, ya lo conocerán ustedes. Buenas noches, don Rafael. Muy buenas noches. Bueno, don Rafael Martel es un arquitecto que además es presidente de la Asociación de Energía Renovable, es un empresario de renovables y es, sobre todo, fundamentalmente, un enamorado de las energías alternativas. Un hombre que se desvive por difundir, por trabajar para que todos consumamos energía cada día más limpia. ¿Es eso posible, don Rafael? Muchas gracias por las palabras, muchas gracias. Y además me gusta la palabra enamorado de la energía renovable y me gusta difundirlo. Me gusta difundirlo efectivamente porque es posible, porque está entre nosotros, porque yo lo practico y cuando uno está convencido de lo que hace y cree que es bueno, pues intenta servir de ejemplo, sin intentar liderar ningún movimiento, ni ningún antisistema, ni ninguna causa ajena a las personas comunes. Me parece algo que sí, que es posible, que todos podemos hacerlo, que yo lo hago y que además es muy bueno y muy gratificante. Uno tiene una sensación muy sana cuando siente que ha hecho algo. Cuando uno cocina un plato de comida para comer él, es siempre mejor que se lo traigan hecho. Cuando uno genera su propia energía, ese consumo de energía se siente de otra manera. Y yo por eso practico y además defiendo e intento participar en estos programas de debate para que más gente se sumen a las energías renovables, al autoconsumo, a la autogeneración y en general a todo lo que eso conlleva. Lo que eso conlleva, ¿no? Bueno, pues don Rafael decía antes que era un militante de la energía renovable, porque no solo es que es un empresario que se dedica a producir energía renovable, sino que además lo practica, como él decía, ¿no? Y él suele comentar anécdotas. Yo juego con ventaja con respecto a ustedes, ¿no? Porque lo he escuchado muchas otras veces. Y él suele contar la anécdota que tiene un coche eléctrico, ¿no? Que eso parece que tampoco es común, porque cuando uno va por Europa ve efectivamente en la calle enchufes para los coches, pero eso aquí no se ve, ¿no? Desgraciadamente aquí en Canarias somos pocos, efectivamente, también hay pocos enchufes, pocos puntos de recarga, cada vez hay más, pero es cierto que hay pocos, bastante menos porcentualmente que en Península. Sin embargo, yo uso un coche eléctrico desde hace 2 años, sin ningún tipo de problema, con un ahorro increíble y con muy buenos resultados realmente. Y la gente suele decir, pero un coche eléctrico pues le faltará potencia, o será un coche distinto, no tendrá la misma velocidad que un coche normal. Hombre, yo entiendo que piensen esas cosas porque tenemos miedo a lo desconocido. Cuando no conocemos una cultura, pues tenemos miedo de ella. Cuando no conocemos un sitio, pues podemos tener algo de miedo. La gente en general tiene miedo a lo desconocido. Un coche eléctrico es un cambio radical en la movilidad ciudadana y también en el transporte público. Las guaguas públicas eléctricas, eso ya existe, los taxis eléctricos. Entonces, realmente es un cambio sustancial y eso da miedo. Da miedo a que en ese cambio pues perdamos potencia, perdamos velocidad, perdamos autonomía, y todo eso son axiomas o son creencias que cada día se están desmontando. Los coches eléctricos hoy en día están muy desarrollados, tienen suficiente velocidad, más de superior al límite, tienen suficiente autonomía. Aquí en Canarias, por supuestísimo, porque no tenemos grandes distancias, y el coche eléctrico es, a día de hoy, en este momento, ya es un coche totalmente comparable o mejor que cualquier coche común que estemos acostumbrados. Bueno, pues por empezar un poco con esto que decía antes del debate, o que él decía del debate de las energías renovables, a mí me gustaría empezar hablando del recibo de la luz, pero simplemente un poco para esbozar, porque entre otras cosas, cuando hablamos de traer a Rafael al programa, lo hacíamos porque ahí iba a ser un escándalo, pero no sé si la palabra es exacta, un escándalo. Sí es cierto que hay a nivel nacional una sensación de que nos están robando la cartera,
de que las empresas eléctricas cada día se están enriqueciendo a costa de la salud económica de los menos favorecidos, ¿no? De los menos pudientes en esta sociedad, ¿no? Gente hasta que se muere de frío por no tener recursos económicos, ¿no? ¿Es explicable lo que está pasando con el recibo de la luz? A ver, es cierto que los ciudadanos pueden tener esa sensación. No siempre es así certera, pero es comprensible que tengan esa sensación y que tengan esa antipatía hacia esas empresas eléctricas, porque en el fondo al final son las que nos pasan el recibo y a quien las tenemos que pagar. No todo lo que está en el recibo eléctrico es puramente de las empresas eléctricas, pero bastante sí. Sin duda, el mercado eléctrico español podría ser muy mejorable y sin duda el mercado eléctrico en Canarias debería existir de una manera que permita o que promueva más la energía renovable. Ahora mismo lo que tenemos no es un mercado eléctrico aquí en Canarias, tenemos un sistema diferente y no promueve el uso de energía renovable. ¿Nos están robando la cartera? A ver, me cuesta decirlo con esas palabras, pero sí es cierto que es muy mejorable. Nosotros en España tenemos un mercado eléctrico al que le llamamos pool, lo habrán visto en la tele, en las televisiones, en los debates, que se llama pool. En ese mercado eléctrico hay muchos actores que subastan energía entre unos y otros y al final, bueno, pues la energía termina teniendo un precio. Ya en muchas televisiones se ha visto cómo ese precio siempre es marginalista y lo marca la tecnología más cara en el momento en el que se demanda. Y eso es mejorable, eso sin duda es mejorable. Pero luego está lo que realmente nos viene a nosotros, que no es el mercado mayorista, si a nosotros nos viene una factura normalmente a todos con un precio oficial, y que ese precio oficial deriva del mercado mayorista, pero no directamente. Entonces, es cierto, es difícil de explicar, es muy mejorable, y quisiera ahora matizar, ya que me das la oportunidad, Antonio, que aquí en Canarias encima además tenemos un problema mayor. Hasta hace 2 años todo el territorio español pagábamos por la energía el mismo precio. Aunque en las islas es más caro la generación de energía, se pagaba el mismo precio que se paga en cualquier sitio de la península. Eso se hacía en aras de la cohesión territorial para que un hotel de Gran Canaria o un hotel de Fuerteventura no se sintiera discriminado con un hotel de Valencia, porque la energía la pagan al mismo precio. Como en Canarias la energía es más cara de generarla, eso creaba un déficit de tarifa y iba a presupuestos generales del Estado o a tarifa. Bueno, da igual de dónde salía, lo cierto es que creaba déficit. Desde hace 2 años el gobierno, con el ministro Soria a la cabeza, eso cambió. Ahora existe un Real Decreto en el que los canarios ya no pagamos lo mismo, o cada isla, cada sistema eléctrico insular, no paga lo mismo que las otras islas ni que los otros territorios nacionales. Por lo tanto, a una hora concreta, a la misma hora concreta, un hotel de Gran Canaria, comparado con un hotel de Fuerteventura o de La Palma, comparado con un hotel de Albacete o de Sevilla, pagan precios de la energía diferentes. Eso, en teoría, se puede entender, pero está creando una distorsión en los mercados. Y eso sucede sin haber consultado con el gremio, sin haber consultado con los sectores. Ese Real Decreto se aprobó y resulta que ahora la energía es diferente, el precio de la energía es diferente en Canarias que en la península. Mínimamente diferente. Es muy poquito, pero es diferente. Por ejemplo, esto que sucedió a principios de año, que había precios de la energía el doble de lo habitual comparado con el año pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso a Canarias no afectó. Alguna cosa buena tenía este Real Decreto. Eso a Canarias no afectó, porque a Canarias no le afectaba esos picos de precio que eran consecuencia de poca agua, poca lluvia, o nucleares en Francia muy caras o en revisión, la causa que fuera. Lo cierto es que eso en las Canarias no afectó, o no afectó puntualmente en ese momento. A Canarias esas vaivenes afectan, pero afectan laminados en todo el año. A lo mejor me estoy enrollando y a lo mejor es difícil de explicarlo, pero ese Real Decreto se aprobó sin consultar al sector, y ahora mismo en Canarias cada hora de cada sistema, es decir, de cada isla, tiene un precio mínimamente diferente entre ellas,
y diferente al precio de la península. No entendemos, nosotros desde nuestra asociación nunca entendimos por qué se hacía esto, por qué entrábamos en ese jardín tan complejo, que además podía crear distorsiones entre islas, distorsiones entre diferentes entidades, cuando realmente lo que había que hacer era implementar medidas de autoconsumo, medidas de energías renovables, promover la eólica, que por fin ya se está instalando en las islas, especialmente en Gran Canaria, que ya hay algunos parques. Y bueno, esa es la situación que tenemos ahora. Lo mejor que puede hacer un ciudadano, desgraciadamente, es quedarse atrapado en la tarifa oficial, lo que se llama precio voluntario pequeño consumidor, PVPC. Actualmente es la mejor oferta para cualquier ciudadano, en detrimento de las pequeñas comercializadoras, como por ejemplo las comercializadoras de energía renovable. Ahora hablaremos de estas comercializadoras, pero él decía antes, don Rafael, que el viento, la lluvia, podía también generar distorsión en el precio. Cierto. Claro, para nosotros en Canarias el viento sí, pero la lluvia, pues como no tenemos mucha lluvia, pues tampoco nos va a cambiar mucho, ¿no? Pero bueno, explícanos someramente, ¿en qué puede afectar en el precio de la energía el que haya mucha agua o poca agua? A ver, una gran generación, el 20% de la generación peninsular de energía es gracias a los pantanos y gracias a la hidráulica, o casi el 20%. Entonces, para que esos pantanos funcionen hace falta que llueva y hace falta tener agua almacenada en esos pantanos. Esa agua almacenada en esos pantanos la podemos considerar como energía almacenada. Lo bueno que tiene esa energía es que además es a demanda. Nosotros podemos utilizar esos pantanos cuando lo necesitemos, de la manera que lo necesitemos. Por lo tanto, es una energía muy flexible, muy barata y muy eficaz. Aquí en Canarias eso no lo tenemos, desgraciadamente, y entonces nosotros nuestra energía base la suplimos con combustibles fósiles. Cuando hay viento, una gran cantidad de energía entra en ese mercado, entra en esa subasta, y entonces aparece un gran volumen de energía a precio bajo, porque la energía renovable siempre entra en el mercado a precio bajo. Antiguamente entraba siempre a precio cero. La renovable entraba siempre a precio cero, ahora no es obligatorio, pero sigue entrando a precio de casación bajo. Esas circunstancias, entre más hidráulica y más energía renovable hay, tanto solar como eólica, pues consigue abaratar los precios de las otras energías marginalistas que son muy caras. Por ejemplo, el gas, los ciclos combinados son muy caros, y la energía nuclear no es cara, la energía nuclear es muy barata, pero la energía nuclear cuando hay alguna reparación, como sucedió en Francia, pues tiene la dificultad de que al haber menos energía en el mercado, encarece las otras. Entonces, esa es la razón por la que se encareció. Insisto, eso en Canarias casi no nos afectó, porque nosotros seguimos produciendo, no nos afectó directamente, nos afecta indirectamente a largo plazo, pero nosotros seguimos produciendo energía quemando combustibles fósiles. Cuando quemamos combustibles fósiles, siempre el precio es más caro que el día más caro que ha habido este año. Esto es un dato que yo quisiera enfatizar. Hubo un día que en las noticias salió que el precio de la energía en el mercado mayorista había alcanzado los 100 euros al megavatio. Y cuando a mí me llamaron, creo que de un medio de comunicación escrito, para preguntarme por eso, mi respuesta fue ojalá. Ojalá. Porque aquí todos los días del año, el precio de la energía cuesta más de 150 euros al megavatio. Por lo tanto, si algún día nosotros conseguimos en Canarias que el precio de la energía llegue a estar en 100 euros por megavatio hora, ese día estaremos de parabienes, ese día será un éxito. Por lo tanto, esas circunstancias que sucedían en la península o que sucedían en España nos afectan directamente a los usuarios, pero realmente nosotros aquí tenemos un sistema de despacho, no tenemos un sistema de mercado, y los precios siempre están muy por encima de esos precios que hablaban en los debates de las televisiones nacionales, muy por encima, y eso crea un déficit de tarifa que soportamos todos los españoles, los canarios y todos los españoles. Bueno, fíjense que a veces cuando uno va siguiendo la conversación se va dando cuenta de lo complicado que es y cómo juegan con nosotros, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace algunos años, pues ya casi un montón, Aznar privatizó la producción de energía eléctrica, ¿no? Año 97. Año 97, ¿no? Y se nos vendió que iba a ser
la panacea, que aquello iba a solucionar el problema, que aquello iba a abaratar los costes. Por cierto, ha terminado trabajando en esos consejos de administración, dicho sea de paso. Pero la pregunta es, por liberalizar, no mejoran los precios. Hombre, dos cosas. Uno, Aznar no lo hizo de voluntad propia. Por supuesto que fue el brazo ejecutor, pero era un requerimiento de la Unión Europea. La Unión Europea no necesita mercados libres, mercados abiertos, no públicos. ¿Se podía haber privatizado mejor? Sí, sin duda, siempre se podía haber hecho mejor. Y la consecuencia, 20 años después, es que tenemos un mercado libre con libre competencia verdadera, y que esa libre competencia verdadera favorece a los usuarios. No hace falta que lo responda yo, la podemos responder cualquiera de nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos un teléfono móvil con una empresa de telefonía? ¿Y cuántos de nosotros tenemos un servicio de telefonía desde hace más de 20 años? Y es un mercado regulado. También empresas privadas, empresas privatizadas incluso algunas y otras que siempre fueron privadas, y es un mercado regulado. No nos hemos dado cuenta que los precios de nuestro servicio de telefonía han bajado de hace 20 años para acá y cada vez son más baratos y cada vez son más bajos. Obviamente ahí sí hemos notado a los usuarios, sin ser expertos y sin hacer grandes análisis, hemos notado a los usuarios que esa libre competencia ha favorecido a los usuarios y que haya unos precios más bajos. ¿En la energía eso ha sucedido? Realmente no. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido cambiar nuestra compañía de servicios de telefonía móvil a lo largo de estos últimos 20 años por otra? Porque nos ofrecía un servicio mejor o nos hacían un regalo de algún tipo, una terminal o lo que sea. Muchos de nosotros hemos cambiado de compañía de telefonía móvil. ¿Cuántos de nosotros en España, o en Canarias concretamente, hemos cambiado de compañía de servicios energéticos? ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado de compañía de energía? Muy pocos. Muy pocos. Casi todos seguimos en la misma empresa en la que estábamos hace 20 años, antes de ser privada, que se llamaba entonces UNELCO, Union Electric Company, y que ahora, bueno, fue absorbida por Endesa. La mayor parte de los canarios seguimos comprando nuestra energía a la mayor empresa de Canarias en este caso. Por lo tanto, realmente no nos hemos liberalizado, no estamos aprovechando esa liberalización para ir a otras y buscar mejores ofertas, porque si usted busca una mejor oferta, probablemente no la encuentre. No hay una real competencia, no la hay. Con lo cual entonces no hemos mejorado. ¿A nivel de usuario? A nivel de usuario. A nivel de usuario, desgraciadamente no. A nivel de usuario, desgraciadamente no. Seguimos cautivos de esa empresa principal, seguimos cautivos de esas tarifas oficiales y seguimos cautivos de la generación de esa empresa. Que no nos olvidemos que es la empresa que tiene más del 80, casi el 90% de los clientes canarios, tanto domésticos como industriales, y además un porcentaje similar de generación, por lo tanto, tanto renovable como no renovable. Por lo tanto, es una empresa amplia, es muy amplia. Entonces, no nos hemos dividido, los usuarios no nos hemos dividido, no ha habido la mitad de los usuarios canarios que se hayan ido a otra empresa de otro color o de otra marca. No lo hemos hecho. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no ha habido una buena campaña de publicidad, porque no ha habido unas buenas campañas de marketing, porque no ha salido una empresa competidora que le haga la sombra a esta empresa principal y que compita y que diga, oye, no, mira, es que yo voy a ofrecer un mejor servicio, es que yo voy a ofrecer unas mejores tarifas, es que yo voy a ofrecer, que eso lo hacen en las compañías de teléfono. A mí me llaman a mi casa para cambiarme de compañía de teléfono. Eso no pasa con la electricidad y eso realmente es que no pueden ofrecer nada mejor. Esa es la realidad. Bueno, antes decía don Rafael que en Canarias nosotros consumimos fundamentalmente combustibles fósiles, ¿no? Porque no, por algo, que ahora trataremos de explicar, algo pasa en este siglo, que teniendo nosotros energía alternativa, yo creo que es suficiente, pero yo soy un ignorante en esto, ¿no? Sin embargo, seguimos quemando energía fósil o combustibles fósiles, y por eso decía antes don Rafael que un megavatio vale 150 euros, cuando a lo mejor podríamos conseguirlo mucho más económico, ¿no? ¿A qué se debe que en Canarias no haya habido una voluntad de reconvertir
y que se produzca más energía alternativa que energía fósil. Desgraciadamente, a la historia me remito, o sea, los últimos 10 años que hemos tenido en Canarias. De hecho, yo estoy preparando una pequeña ponencia para el Colegio de Economistas al respecto y mi pensamiento fue, es que llevamos 10 años que en prensa, caso eólico, concurso, judicialización del concurso, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias toma decisiones sobre la y remite al Gobierno de Canarias para que haga o deshaga. Y siempre que hablamos de energías renovables, acaba saliendo un titular en prensa que si no es por un caso eólico, es por un problema con AENA, es por una dificultad con un concurso que a lo mejor no se hizo bien o sí se hizo... En fin, todo eso que ha pasado en los últimos 10 años son problemas humanos. Yo no estoy culpabilizando a nadie, no estoy diciendo que es culpa del gobierno, o es culpa de un empresario, o de otro empresario, o es culpa de los ciudadanos, no, pero son problemas humanos. Los problemas técnicos ya no existen. Hace 20 años podíamos decir, no, es que en Canarias la energía renovable tiene sus dificultades. Hoy en día no. Hoy en día no existen problemas técnicos para avanzar a más energía renovable. Ojo, no al 100%, pero a más energía renovable, a bastante más de la que tenemos instalada ahora mismo, que tenemos instalada apenas un 8 o 9%, dependiendo de la isla. ¿Vale? Entonces, nosotros podríamos llegar sin hacer ningún cambio radical, sin ninguna dificultad técnica, sin modificar nada, podríamos llegar a penetraciones de energía renovable en las Islas Canarias superiores al 30%. Que tampoco es tanto, porque el 30% al final resulta que el 70% de la energía la sigue usando por combustibles fósiles. Pero es 5 veces más de lo que hacemos ahora mismo. Por lo tanto, es 5 veces más de ahorro, 5 veces menos de contaminación y 5 veces más de energía propia y de menos gasto en combustibles que traemos de países terceros, Nigeria, Venezuela, donde sea. Por lo tanto, llegar al 100% de energía renovable, como a veces se propone, no es imposible, nada es imposible, pero es muy difícil. Desgraciadamente los canarios estamos condenados a seguir quemando combustibles fósiles por bastante tiempo. Pero vamos a intentar quemar cada vez menos. Vamos a intentar consumir cada vez menos combustibles fósiles para gastar menos dinero, para contaminar menos. Y para todas estas razones tan bondadosas que tiene la energía renovable. Y no lo estamos haciendo. Entonces, a veces el debate se diluye entre personas o partes que están a favor de una energía 100% renovable, que yo también estoy a favor de una energía 100% renovable, pero es difícil, es muy difícil con la tecnología actual, y los que dicen es que el 100% renovable no es posible. Efectivamente, no es posible. Pero vamos a llegar a un 50%. Y cuando lleguemos al 50%, nos sentamos y vemos en qué debemos invertir, si debemos invertir en redes, si debemos invertir en mejorar la planta de generación convencional, tener unos grupos de generación convencional. Cuando hablo de grupos de generación convencional, hablo de grupos que quemen diésel, que quemen fuel, que sean mejores, más modernos, más eficientes. Ya nos sentaremos a ver qué debemos hacer entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es llegar a este 50%. Y haciendo hincapié, Antonio, a mí me sorprende mucho pasear por esta isla o pasear por cualquier isla y ver las azoteas de nuestras casas, de nuestras naves industriales, las azoteas de nuestros negocios, sin placas solares. ¿Por qué no tenemos? Aquí no hay problemas de sol. Aquí tenemos mucho sol. ¿Por qué no hay placas solares? ¿Por qué no tenemos placas solares domésticas? Tanto para agua caliente sanitaria como para fotovoltaica, en ambos casos. ¿Por qué no tenemos más de eso? ¿Por qué no se anima al ciudadano a que instale, que es muy barato y muy sencillo y es realmente una instalación muy básica, a que instalen esos paneles solares? Pues realmente no ha habido un empuje. No ha habido un empuje por parte de los gobiernos, por parte de las administraciones, y desgraciadamente tenemos pueblos como este en el que estamos, en Telde, o por donde yo vivo, en Ingenio, Carrizal, donde ver una placa solar en el techo, en la azotea de una casa, es algo casi inaudito. Se ven muy pocas. Eso creo que debemos corregirlo. Y debemos corregirlo nosotros, los ciudadanos. Sí, lo que pasa es que don Rafael, que está acostumbrado a lidiar con las administraciones en diferentes aspectos, pues habla de un término que dice que
no ha habido empuje por parte de los gobiernos para que se instalen más placas solares, ¿no? Pero, ¿y dónde está la incertidumbre que se genera cuando los políticos son capaces de cambiar la ley y ponerte un impuesto al sol? Es decir, ya no solo no es que no se impulse, sino que estamos todos vendidos. Yo he hablado con algunos empresarios que hemos hecho alguna entrevista y no, yo no me atrevo a poner placas solares porque mañana viene me cambia la norma y me dejan con la inversión en la calle, porque hay muchas personas que han perdido su inversión. Me quedo con la inversión en la calle, debiendo el dinero, etcétera, etcétera. Eso ha pasado. Eso ha pasado, eso que estás comentando, Antonio, ha pasado. Desgraciadamente, la seguridad jurídica, el tener un gobierno que no te cambie las leyes, es un valor incalculable. O sea, nosotros hemos sufrido en estas últimas legislaturas unos cambios de normativa abruptos y claro, que afectan grandemente, que afectan mucho a grandes inversiones, y esas grandes inversiones tardan mucho tiempo en amortizarse. Si en el plazo de mucho tiempo la normativa que los regula va a cambiar N veces, eso te crea una inseguridad en el momento de la instalación que te cohíbe de hacerla. Entonces, es cierto, y no nos damos cuenta, no somos... A ver, el gobierno anterior hizo unos cambios de normativa con respecto a la retribución a las renovables, porque decía que las renovables estaban sobre retribuidas. Es una retribución que empezó con Aznar, bueno, con Zapatero también tuvo algo de culpa en esto, en la retribución a la fotovoltaica, y por eso hubo un pequeño boom fotovoltaico en España, que el gobierno de Mariano Rajoy en su primera legislatura modificó. Y en esa modificación consiguió unos ahorros en las primas famosas, etcétera. Y no digo que no, pero el daño que le ha hecho al valor intangible e incalculable que es la seguridad jurídica, tardaremos muchos años en recuperar. Es mucho más, son muchas más las pérdidas que estamos teniendo por la inseguridad jurídica que los ahorros que se han obtenido gracias a esa modificación de la normativa que hizo el ministro Soria y el gobierno de Mariano Rajoy en la anterior legislatura. Por lo tanto, si seguimos en este camino de cambio de normativa constante y modificación de las reglas de juego, muchos empresarios van a tomar decisiones como las que tú me estás comentando, Antonio, de oye, prefiero no invertir en esto y prefiero irme a otro lado, y eso al final genera que continuemos con estos porcentajes de renovables tan pequeños que tenemos en las islas. Debemos cambiar eso y eso lo tienen que hacer los gobiernos. Desgraciadamente, el gobierno que tenemos ahora es el mismo que el que teníamos antes, con pequeños cambios, pero el presidente es el mismo y el partido que gobierna es el mismo, por lo tanto están legitimados para seguir con las mismas políticas energéticas, porque al final los ciudadanos les han votado, desgraciadamente. Por lo tanto, a nivel energético no preveo yo grandes cambios a corto plazo, por lo menos a nivel nacional. En Canarias, gracias a Dios, estamos viviendo un momento dulce de la eólica, se están instalando muchos molinos, los estamos viendo cuando vas hacia el sur, y eso va a traer mucho ahorro en el futuro, bueno, en el futuro cercano, o sea, ya a finales de este año yo creo que ya muchas de esas plantas estarán funcionando, y estamos viviendo un momento dulce que no se está viviendo en la península. Muy bien. Bueno, pues ahora, a la vuelta de la publicidad, vamos a tener tiempo de que nos explique don Rafael este momento dulce que está viviendo las energías renovables. En Canarias, sobre todo la eólica, ¿no? Porque, y volveremos otra vez a analizar un poco el tema de la fotovoltaica. Yo creo que lo hacemos mejor después de la publicidad. Es mucho mejor. Venga, hasta ahora.